Curso de Psicología para la Autorrealización. Preguntas y respuestas. Pregunta. Yo pensaba que en la vida religiosa se decía que Dios basta, ¿no? Y que no se tenía en cuenta esta otra parte psicológica. Respuesta. Ya lo creo que se tiene en cuenta. Hay toda una psiquiatría pastoral que se da cuenta de ello y por eso es tan difícil ser director espiritual dentro de la línea tradicional. Porque en Santa Teresa lees estas frases que son tan bonitas, tan fantásticas, pero estudia su vida, estudia todos los pasos que ha ido dando y verás cómo ahí hay todo un trabajo de ir unificando las potencias, unificando todo, unirse más y más a la voluntad de Dios. Es toda una tesis de unificar, pero no solamente en teoría, sino en todo un estilo de vida dentro de ese contexto religioso. No se puede empezar solo por eso, y aunque se empiece por eso, ha de implicar que solo Dios basta. Es siempre aplicable a la hora de tener hambre, de tener sed, de urgencias sexuales, a la hora de atender a los demás, o sea, algo que de un modo u otro vaya unificándolo todo. Y si no es así, es una desgracia. Yo conozco personas que han tenido que ir al psiquiátrico pretendiendo vivir lo superior, porque han tenido algunas manifestaciones de lo superior, pero estando psicológicamente desintegradas. Entonces, han tenido experiencias que le han desintegrado aún más. Es todo un arte. Y en el fondo es una ciencia que tiene unos principios muy concretos. Si no hay unificación, no puede haber expansión unitaria. Si no hay unificación, toda expansión aumenta la dispersión. Y ese es el problema, porque los que, en un grado u otro, tienen experiencias de lo superior, lo que quieren es llegar a vivir aquello del todo y entonces todo esto del mundo mental y psicológico les parece que son tonterías. Pero resulta que no son tonterías, sino que son la base en la que tendrá que integrarse lo otro. Hay siempre una gran resistencia a hacer el trabajo psicológico, con el nombre que se le dé, porque se puede hacer el mismo trabajo sin hablar una sola palabra de psicología. Pero hay una gran resistencia a hacer el trabajo a este nivel, porque uno está con lo que ha presentido o ha experimentado, y lo que quiere es vivir aquello más y más, siempre y siempre, aunque luego uno se da cuenta de que no puede ser. Lo que impide que yo me integre con lo superior es lo que no he trascendido en lo inferior. Todo lo que no he trascendido, de hecho, me retiene. Todo lo que no he vivido plenamente consciente me retiene. Y entonces uno se pasa la vida caminando de puntillas, intentando ir más y más a lo superior. Y a veces viviéndolo, pero luego con unos altibajos tremendos. Y todas las llamadas crisis en la vida espiritual no son más que esos vaivenes que da lo no limpio, lo no unificado en lo psicológico. La vida espiritual en sí no tiene ninguna crisis. Las crisis vienen de lo otro. Pregunta. ¿El espacio es creado por el aspecto inteligencia? Respuesta. Por la mente. Pregunta. Si llegas a contactar con la mente superior, ¿entonces ya se te va la idea que tienes del espacio? Respuesta. No. Simplemente, de momento descubres un espacio que por ser tan distinto de los límites actuales, le llamas infinito, pero lo que estás percibiendo en esos niveles superiores es la creación divina y su mente divina, aunque desde el punto de vista individual aparece como lo último y como lo infinito. Lo importante ahora no es tanto definir las cosas, que es lo que te preocupa, como el aspecto práctico de cómo tener acceso a ello. Aunque también puede ser interesante definir, pero por el momento, si no lo vives, es una definición en abstracto. Es como si la persona pasara de su plano mental, emocional, personal, pequeño, a un plano realmente cósmico. Y claro está, un plano cósmico que quiere decir la mente creadora original. Pregunta.
Es que te lo pregunto porque he tenido alguna experiencia, pero no sé hasta qué punto está relacionada con esto o es aparte. Respuesta. Siempre que hay una experiencia que va más allá de la creencia individual habitual, es que participa o bien del aspecto de verdad o del aspecto de energía o de felicidad. Pregunta. Si persistimos en estos ejercicios, ¿todo el mundo puede conseguirlo? Respuesta. Todo el mundo tiene aptitud para conseguirlo, pero yo diría que de hecho está más inmediato a conseguirlo aquel que siente la necesidad y la demanda de conseguirlo, porque la demanda está indicando que la cosa está presionando para manifestarse en esa conciencia particular. No se puede hacer eso simplemente porque uno dice, es bueno hacer eso, pues hazlo. Ha de haber una demanda, ha de responder a una inquietud, a algo que uno está presintiendo como algo de máximo valor. Pregunta. Cuando te desligas de la parte física para contactar con lo superior, hay un silencio, ¿no? Respuesta. Sí, pero no te preocupes del silencio. Pregunta. ¿La persona no puede tener ahí un shock, un cierto miedo a percibir una cosa que no ha percibido nunca? ¿Tener un miedo y darle un cierto temor que pueda traumatizarla? Respuesta. Es cierto, puede llegar a tener un temor, pero si se hace como digo, no. Hay temor cuando uno está viviendo todavía en su estructura personal y de repente siente una conciencia que desborda eso. Por un lado es maravilloso y por otro es como si pusiera en entredicho lo que uno cree ser y ese es el temor. Pero si estoy todo yo centrado y proyectado en esa demanda, ya dejo el personaje, ya dejo el yo idea y entonces la experiencia es totalmente afirmativa. Y no hay lugar para el temor ni para traumatismos así. A veces puede traumatizar cuando viene de súbito y la persona no conoce o no está realmente preparada para ello y al principio puede dar un susto. Por eso dije que para vivir bien lo superior uno tiene que estar integrado, unificado en lo personal elemental. Pregunta. Pienso que lo superior es algo inconstante. A lo largo de mi vida he tenido temporadas que he sentido una demanda fuerte, pero más tarde me he sentido realmente como abandonada, como olvidada en ese sentido. Y he estado viviendo cosas completamente distintas, cosas que me han dominado. Yo creo que todas surgen del subconsciente. Entonces he intentado conectar con lo superior, porque sé que me podría ayudar y me podría dar fuerza, pero no he podido, me ha resultado muy difícil. Y me he limitado a esperar que pasara un poco la borrasca para poder subir un poquitín de tono otra vez. Entonces, cuando estoy metida en un berenjenal de estos, ¿puedo realmente pedir ayuda a lo superior? Respuesta. Sí, ese contacto con lo superior se puede establecer en cualquier momento por mal que uno esté, por liado que esté, por hundido que uno esté. Lo que no se puede es que eso superior permanezca estable. Esto solo es posible cuando lo de abajo está liquidado, entonces sí, porque lo superior viene a ser como una ampliación natural inevitable de la conciencia unitaria, que uno vive en el crecimiento natural, pero mientras que por dentro hay contradicción, en un momento dado uno reúne todo lo posible para pedir con todas sus fuerzas y entonces se puede conseguir y se pide con esa totalidad. Y si se pide con esa totalidad, viene. Siempre que viene lo superior, produce una solución de los problemas que están pendientes en aquel momento, en el consciente, porque lo superior es de naturaleza unitaria, y por lo tanto tiende a armonizar, a unificar con lo de abajo, y porque unifica lo de abajo tiende a desaparecer todo el problema, porque un problema siempre es una dualidad, una contraposición, y por lo tanto la unidad hace desaparecer el problema. Lo malo es que solo hace desaparecer el problema que hay en la mente consciente, pero no disuelve los problemas o dualidades que hay en el inconsciente. Y esto es precisamente lo que hace que uno, a pesar de estar bien, se sienta en el momento siguiente compelido a preocuparse por eso o hacerlo otro. Es precisamente porque no hay esa limpieza, esa unidad interior. Es uno que se va de eso, no eso que se va de uno. Y por ello es tan necesario el trabajo que he explicado estos días anteriores.
Pero, aunque esté a medio de hacer este trabajo, siempre hay la posibilidad de este contacto cuando hay demanda, y de momento es un gran consuelo y una gran ayuda. Pregunta: cuando me proyecto hacia lo superior, me resulta inevitable proyectar mis insuficiencias psicológicas, de forma que cuando quizá en el aspecto amor de alguna forma me imagino lo que no he tenido en mi vida real, quizá un padre y una madre y una serie de circunstancias, ¿es esto válido? Respuesta: es válido, pero lo que vale es la sinceridad de la proyección, que te traerá un grado u otro de esa plenitud superior. Pregunta: quiero decir que, más que nada, es como una cosa espontánea, que me sale así, que lo que me costaría sería imaginarme algo en blanco. Eso no puedo. Respuesta: lo que ocurre, que es lo que en general le ocurre a todas las personas, es que en esa demanda espiritual hay dos cosas. Hay una demanda de plenitud a nivel psicológico, por todo lo que son limitaciones o frustraciones, o por falta de desarrollo a nivel psicológico, y luego la demanda propiamente espiritual. Son dos cosas, pero que la persona las proyecta conjuntamente. Realmente lo psicológico deberías resolverlo en lo psicológico, y entonces lo espiritual es lo que es. Mientras que ahora uno está pidiendo lo espiritual, cosas que no son espirituales o que no son de su propio dominio.